SER Podcast. Muchachos, ha llegado el gran día. Hoy conoceréis la guerra. Ha sido un largo viaje hasta aquí, pero por fin ha llegado el momento de demostrar vuestra valía, vuestra fiereza, vuestro honor. Todo esto comenzó hace muchísimos años, antes ni siquiera del primer disparo, cuando vivíamos en paz y armonía los unos con los otros. Pero llegaron ellos con sus malditas leyes. Primero nos prohibieron fumar dentro de los aviones, de los aeropuertos, de los trenes, de nuestras escuelas, de nuestros hospitales, de nuestros bares. Luego llegó la prohibición de no fumar en las terrazas. Nada de humo mientras te haces un café con hielo a 40 grados a la sombra. Malditos animales. Pero no se quedaron ahí. No tardaron en prohibirnos fumar por sus calles. Nos encerraron en guetos de fumadores. ¿Cómo olía eso, la Virgen? Los niños nacían humeando, oliendo a ducados, como debe ser soldados. Que no os metan ideas extrañas en la cabeza. Los no fumadores son unos salvajes. ¿Debo recordaros cuando nos enterraban las cajetillas de tabaco en las cunetas? ¿Cuando fusilaban en las plazas de los pueblos a nuestros ceniceros? ¿Que luego quedaban llenos de agujeros y se montaba la de Dios cuando tiraban la colilla dentro? Hace años que la guerra entre fumadores y no fumadores ha estallado, y nosotros somos los encargados de defender el bando de los dientes amarillentos, de los pulmones negros y del cáncer reluciente. Somos el humo que no pudieron apagar. Por eso, debemos ganar la Guerra Civil 2. Es nuestro momento. Alzad vuestros pitis, desenfundad vuestros mecheros y preparaos para morir por el tabaco. Así, con vértigo y vacío, con mi cuerpo que es mía, no me faltará nada. Yo me iré como el humo al aire que no podrá volver. Me haré un tornado dulce, un perfume, una piel. Seré mi propio padre y así voy a aprender que irse es volver, a volver, a volver, a volver. Y yo me iré como el humo al aire que no podrá volver. Me haré un tornado dulce, un perfume, una piel. Seré mi propia madre y así voy a aprender que irse es volver, a volver, a volver, a volver. Nunca sé cuándo interrumpir esta maravillosa Volver a Volver del compositor y poeta Gabo Ferro, interpretada tan magníficamente, tan emocional. Bueno, es que me embarga la emoción por la Cerny. Bueno, ¿qué otro domingo? Ya nos acompaña en el estudio Darío Adanti con esta nueva sección que la hemos llamado Todas las historias son la historia, en la que hacemos eso, intentar contar momentos de la historia universal a través de las pequeñas historias familiares, pues eso, de personas normales como ustedes, como nosotros, porque cuando leemos los libros de historia pensamos en que esos hechos suceden fuera de nosotros, ¿no? Normalmente ya la historia es antropocéntrica, etnocéntrica, porque a veces la historia de Occidente, del hombre blanco, de la vida pública, en cambio se nos queda fuera de los manuales la vida cotidiana, la vida familiar, cómo vivían las personas de a pie esos grandes acontecimientos. Pues eso queremos dedicarle el verano, hacer una crónica del siglo XX y parte del XXI, si quieres, si hace falta, a través de familias y de historias familiares que lo han recorrido casi a veces casi punto por punto. Darío Adanti, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Lourdes. Bueno, como dices, es como emocionante escuchar cómo realmente la historia en mayúscula ha pasado por casi todas las familias, claro. ¿No? Bueno, por todas, lo que pasa es que en algunas se nota más. Después del domingo pasado me escribieron un montón de amigas y amigos contándome que conocen a alguien que tengo que conocer, la historia de su familia. Sí, es así alucinante.
Nada, ya estoy contactando. Bueno, pues Dios. oye, déjame que recuerde que si alguien tiene una historia interesante o su familia ha pasado por diferentes avatares que han tenido que ver con acontecimientos históricos, pueden enviarnos un mensaje en nuestro WhatsApp. Eso sí que sea una nota de voz breve. Luego ya os llamaremos y ya hablamos y nos lo contáis a largo y tendido. Pero pueden llamarnos al 638-855-349, 638-855-349 o escribirnos a nuestro correo que es avivir@cadenaser.com. Bueno, pues hoy no sé si preguntarte qué historia y qué amiga nos traes, porque en realidad hemos traído a una de mis mejores amigas, una muy buena amiga, que se llama Paulina Gálvez. Bienvenida. Hola, gracias. ¿Esta es tu casa? Oh, me encanta esta casa. Cuenta Darío, porque aparte de porque nos cae muy bien y que es un excelente profesional, porque Paulina Gálvez es actriz, una de las mejores actrices que tenemos actualmente en nuestro país, que nos cuentes cómo se origina la idea de invitarla, ¿no? Bueno, a ver, traigo a tu amiga, que espero que ahora sea mía también. Nos ha costado mucho la producción de esta... Sí, muchísimo. Porque la verdad que cuando quedamos en esa terraza y empezamos a hablar y te conté que quería hacer una sección en que se contara la historia a través de las historias familiares, que a ti se te ocurrió lo de, ya está, lo tengo, todas las historias son la historia. Pero me dijiste, tengo una amiga, Paulina, que tiene una historia familiar alucinante que abarca varios periodos históricos y varios continentes. Y dijiste, espera que la llamo. Sacaste el móvil, la llamaste. Se vino Paulina a tomar la caña con nosotros. Por supuesto, siempre que me invitan a una caña. Ahí está ella. Ahí estás. Y los amigos. Ahí estás. Bueno, y por eso somos amigas. Claro. Tenéis mucho en común. Cañas y vino. Sí. Bueno, total, que al final nos contó la historia de nuevo, tú ya la conocías y a mí me voló la cabeza, vamos, que me pareció brutal. Es que hay familias, como decíamos antes, que pareciera que el destino les reserva un puesto de testigos de la historia, y tu familia, Paulina, ha ido saltando a través de acontecimientos no buenos, precisamente. No mucho. Hay que empezar cronológicamente en tu caso, porque tú eres chilena, pero tu familia paterna es española, en fin, tú misma has vivido en medio mundo. Sí, sí, bueno, yo nací en Chile, mi madre es chilena, hija de todas las mezcolanzas de ahí de Chile, ¿no? Y mi padre es español. Mi padre nació aquí, nació con la guerra. Nació en el 36. Sí. En ese momento empieza como su viaje, ¿no? A los pocos meses. Si te puedo ya empezar a contar la historia, pues... Sí, lo que pasa es que tus abuelos ya es interesante, porque creo que ya tus abuelos la historia de tu familia está marcada por los conflictos. Totalmente. Fueron, en vez de oca en oca, fueron de guerra en guerra. Encadenándolas. ¿Vale? Iban empezamos más pisando atrás. todas las guerras. Exacto, empezamos más atrás, si quieres. Sí. Pues en el 18... ¿Te acuerdas que estaba terminando la Primera Guerra Mundial? Exacto. Europa estaba pasando una hambre tremenda. El padre de mi abuela era un paleta, lo que se dice un paleta, un albañil. Claro. Y estaba pues sin trabajo, todavía no había empezado la reconstrucción, no había dinero, no había comida, y se fue a Nueva York, como tantos otros europeos que iban de mano de obra barata. Después de casi un año puede reclamar a su familia, y mi abuela llega con casi 8 años a Nueva York, y se tira 2-3 años allí viviendo en New Jersey, en Elizabeth, dentro de todo ese mundo de la inmigración, ¿no? De la inmigración europea. Y bueno, pues llega un momento en el que el paleta, mi bisabuelo Jesús, era alcohólico. Y justo en ese momento había empezado ya la ley seca, entonces beber allí era muy caro. Claro, imposible. Y era muy difícil. Ilegal. Y te jugabas... Yo que no soy alcohólico, igual lo entiendo también. Sí. Y el tipo un día para otro consiguió unos billetes para volver a España, porque no aguantaba más. Ostras, no o sea, aguantaba. le pudo la patología que tenía. Por supuesto, era su forma de vida. De hecho, mi abuela cuando llegó al puerto de Nueva York, dice que lo primero que recordó fue mirar por el barco, ver aquella ciudad impresionante, sabes que los tenían en cuarentena cerca de la isla de Eli, y cuando miró hacia abajo vio un borrachito que estaba así en el puerto tirado y la policía dándole palos. Y dijo, ¿qué pasa? ¿Solo por ser borracho? Porque, claro, para ella era natural, ¿no? Aquí en España era natural, allí no. Y total, que volvieron a España rápidamente.
Cuando llegan a España, se coloca ella a los pocos años en una oficina de secretaria, porque hablaba en inglés. Había aprendido Claro. inglés y taquigrafía. Claro. Creo que estaban estudiando esperanto también en aquellas épocas, ¿no? Ay, había mucha ilusión con el esperanto. Es que verdad, luego es no muy de la pasó época nada. también. Eran como mujeres Sí. de Ávidas, una sociedad ¿no? ávida y una sociedad bastante adelantada, ¿no? Como Sí. miraba el futuro de una forma muy diferente. Y ella se coloca con su hermana, que era un poquito mayor, con 15, 16 años, pero su hermana se hace amante de un coronel franquista que pasaba por allí muy a menudo, que era uno de los clientes de la oficina. Pero que todavía, bueno, o sea, un coronel del ejército todavía. Del ejército. Ni siquiera todavía él no sabía que era Ni franquista. siquiera él lo sabía, es verdad. Me ha adelantado los acontecimientos. Ni Franco debía saber que era Un franquista. protofascista, Un sabemos. protofascista, Sí. Y un hombre casado, mayor que ella, se hace amante. A mi abuela le proponen salir con el amigo de él. Ella se despide porque ella tenía una garra, ¿sabes? Un feminismo interno, una libertad interna y una fuerza que a pesar de su edad, y se despidió de ahí y se fue. Ahí se separaron los caminos de las dos hermanas. De las dos hermanas. Una fue se quedó al amante de, toda la de vida. ese coronel. De ese señor que fue luego, por cierto, el fundador de Cinearte, de los estudios No. Cinearte. Sí, fue uno de ¿Tú los misma has fundadores. trabajado ahí? Sí. Qué fuerte, él. O sea, Los la caminos vida, de ¿no? la vida. Pero que nosotros era le otro llamábamos cantante. el padrino. El padrino. El padrino. Porque Y era el como amante que de tu tía abuela. Sí, el Luis Cabana Ross. Esas cosas muy de la época, ¿no? Al amante llamarle el padrino, ¿no? Al, Sí, al sí. novio llamarle el amigo. Sí, se, sí, casó, se casó al final con ella, aquí haciendo un Sí. inciso, 6 meses antes de morir, cuando ya tenía como 80 años, y para quitarle todo lo que ella había ganado y poner el nombre de sus hijos. Ah, bueno, Guau. Sí, fue claro. un buen cierre, ¿no? al final Sí, cerró sí, bien. sí. Al fin novela. cerró bien la Sí. historia. Sí. Bueno, pues volvemos a España y volvemos a ese momento que tú decías de la otra guerra en la que tu familia se ve inmersa como todos los españoles, ¿no? Era la guerra civil. Claro, la guerra civil, pues por supuesto hay gente que mandan al frente, ellos eran del bando republicano y eran ideológicamente cercanos a la República, vivían en Madrid. 2 hermanos de mi abuelo fueron a la guerra, mi tío Luis y otro, que murió, y mi abuelo era mayor, porque él era bastante mayor que mi abuela, y tenía casi 40 años y lo tenían en reserva. Ujú. En ese momento, cuando nace mi padre, a los pocos meses empieza a haber una escasez aquí en Madrid brutal, la gente sufrió bastante hambruna y todo esto, y mi abuela, que como que no soportaba el estrés, ¿no? Dijo, vámonos. Entonces se montaron en un tren de estos que atravesaban España así como Bueno, sin arriesgando- luz, y arriesgando la vida, todo, claro. y se fueron y llegaron a Cataluña. Ajá. Ahí ¿Y a tenías que dónde? presentarse a Olot. ¿A Olot? O Sí. sea, ostras. Mi padre empezó Curioso. hablando catalán, mira tú por dónde. La Su vida. España, o sea, la Cataluña profunda, Olot, Sí, ¿eh? y llegaron Sí, sí. a Olot y ellos tenían la obligación, los hombres, ¿no? Sí. de los diferentes bandos, de presentarse tal. Nunca lo utilizaron para combatir. Nunca en lo ese llamaron momento. a No lo filas, llamaron ¿o? a filas, pero él trabajó allí, en Olot. Y un buen día pues ya llegaban los señoros venían ya arrasando por toda España y ya estaban llegando a Cataluña. Ujú. Claro. Entonces mi abuela siempre ya tomaba las iniciativas. Ya Por eso vemos te que la digo que tenía cara- Era, era la una garra. realista, ¿no? O sea, Sí, realista sí. en el sentido de la Sí. realidad, ¿no? Sí, Sí, sí. mi abuelo era su personaje favorito de la historia era Don Quijote. Él se identificaba con Claro. Don Quijote, imagínate. Claro, O tenía un sea, romanticismo. Y la que inherente. tocaba, la toma de tierra era tu abuela. Sí, la aldonza. La de Sí, vienen sí, los la que fascistas, iba vámonos, tirando ¿no? del carro. Sí, Sí, claro. y ella decide que tienen que cruzar la frontera. Claro. Se van esa noche por la Jonquera, Sí. la Junquera, en un camión. A él en la frontera lo vuelven para atrás. Sí. Ellos se quedan esperándolo, a ver si vuelve, si no vuelve. Pasan toda una noche y finalmente al día siguiente él vuelve. O sea, puede escapar y puede cruzar. Sabes que había sitios donde podías cruzar Sí, más sí, Claro, caminos diferentes, clandestinos, sí, sí. diferentes tal. pasos, sí. Y logran cruzar. Al cruzar, sabes que a los españoles que cruzaban la frontera los recibían muy bien en Francia, pero los mandaban a ciertos campos. Sí, claro. Extraños campos, ¿no? Muy similares a campos de concentración. Exacto. En las playas, En además, las Exacto. playas, en sin la ningún arena, sí. tipo de servicio Sí, y demás. Ni O sea, y que ahí- sombra, ni agua, nada. ¿no? a tu padre lo envían allí. Sí, a mis abuelos y mi padre y su hermano los Sí. envían ahí, ¿no? Mi padre tendría 3 años en ese momento. Wow, claro. Su hermano tenía 7, 8. Y en ese campo los dividen. A las mujeres y niños los mandan a sitios como conventos, colegios, sitios así. A ellos les tocó un pueblito maravilloso, un pueblito termal que se llamaba Greux-les-Bains. Sí. Y a él lo mandan a un campo de internación donde no puede comunicarse con ellos ni nada.
en otro sitio. Sí. Y ellas, estando en el campo de Groelevein, en el sitio donde estaban recogidos, en el colegio, pasaban mucho frío, todo eso, y familias locales iban buscando a familias para darles asilo, como acogida, ¿no? Sí, acogida acogida, a su casa, para hacerles un poquito más fácil eso. Esa familia de agricultores franceses se los llevaron a ella y a sus 2 hijos a su casa. Mi abuela, que era muy orgullosa, iba a comer con el resto de los refugiados, dice, para que no me tuvieran envidia, Claro. para no hacerle mucho gasto. Y tiene Ay, unas qué fotos maja. maravillosas porque un hijo de ellos era fotógrafo. Ah, y Vaya. ahí las Y fotos. hay unas fotos Hablábamos maravillosas. antes ¿Y habéis que tenía mantenido muchas contacto fotos, con claro. esta familia? No, lo perdió. Qué pena. Pero fíjate que mi abuelo se escapó una noche del campo. para verla. Ellos tenían un amor muy, muy sulfuroso, muy así, muy, Claro. Muy apasionado. muy apasionado. Y se escapó. Y los gendarmes vinieron a buscarlo. Los dejaron pasar la noche juntos y después los separaron nuevamente y estuvieron casi un año sin verse. Wow. Entonces estamos en Francia. Sí. En la Segunda En la segunda. Bueno, claro, sí, ya en la estamos segunda casi en la Segunda Guerra Mundial, claro. Sí, había empezado. ya. Está tu padre, su hermano Claro. Luis y tus abuelos. Claro. Claro. Sí, su hermano Joaquín y el tío Luis, ¿te acuerdas el que Sí, te conté que se había ido sí. a la guerra? Sí. Este sí combatió las brigadas, era teniente, todo esto. Se volvieron a reencontrar después de prácticamente un año, ya estamos en el 1940, en una zona, en Savigny, porque mi abuelo empezó a trabajar para las brigadas internacionales, para las brigadas inglesas, ¿no? perdona. Sí. Sí. Y en ese momento consiguió trabajo, consiguió una casita, hasta que no se establecían no los soltaban, no los dejaban reunirse. O sea, Claro, sí. Nos suena. Sí, de verdad, los acogimientos. Y en ese momento, cuando estaban bien, se reúnen, está mi tío abuelo también ahí, que había escapado finalmente. Llegan los nazis una mañana, porque invaden Francia. ¿Y, Claro, y claro. deshacen la familia? ¿Qué Hombre, pasa? llegan los nazis, mi abuela me acuerdo que me contaba que oyó un bom, 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 bom. Y eran ellos que Desfilaban. Fue el desfilaban. destino de muchos llegaron. republicanos, claro, Sí. caer, que Cuan- el fascismo avanzara también ahí. Claro, y cuando llegaron, Franco había pedido que todos esos españolitos que Sí. andaban por ahí, que se los mandara, que ella se iba a encargar. O que eran apátridas, no les reconocía, Claro. que ahora es lo que se pretende ahora resarcir Claro. con la ley de nietos Vale, famosa. pues a los que él pidió que vinieran para allá, lo que hacían, como a mi abuelo, a mi abuela y a mis tío y mi padre, los metieron en un tren, los enviaron hacia España, de ahí saltaba gente del tren porque sabía que Claro. cuando llegasen dejaban un papelito pinchado en la ropa de sus hijos, con una dirección, con un nombre. para que los enviaran para allá. Para que encontraran algún familiar y ellos saltaban. Mi abuelo en teoría no tenía delito de sangre, no había sido combatiente, Sí, pero sí había participado con las brigadas inglesas. Bueno, en fin, que cuando llegó le hicieron juicio rápido y para Larache. A Marruecos. A Marruecos. A Marruecos. De castigo, ¿no? Ah, preso. Fue Sí, O preso sea, directamente. que hemos Fue un año pasado y medio. Primera Claro. Guerra Mundial, ley seca, Estados Unidos, migraciones europeas a Estados Unidos a principios del Sí. siglo XX. Guerra civil, evidentemente, exilio, Sí. maltrato en el exilio absoluto como Absoluto. refugiados, retorno de algunos de prisioneros de casi, ¿no? prisioneros y el miedo a las consecuencias, acabar enviado a Larache, a Marruecos. ¿Y en qué momento emigra tu familia a Chile? En el momento en el que mi tío va a cumplir los 21 años y iba a hacer el servicio militar. Mi abuela nuevamente dice, no. Aquí, Más en esta guerras España, no, en esta parte del mundo no, porque aquí hay mucha guerra. Y nos vamos a ir, y se lo llevaron desertor, entre comillas, o sea, no Sí, hizo sí. el servicio. Y se montaron en un barco y llegaron a Chile. Wow. fuerte, Se sí. van hasta Chile. A Chile. Que es la otra en punta barco. del mundo, ¿no? Literalmente. Desde claro. luego, como Sí, si sí, sí. Chile fuera a estar libre de Sí, guerras, de porque como fascismos. veremos más tarde. Pero hay un hecho que también me parece fascinante, que aparece. Tu tío Luis de repente aparece que daban por muerto, que también esa es otra epopeya, ¿no? De esos, Claro. esos desaparecidos en los campos de Concentración, ¿no? concentración, De los nazis, ¿no? de los nazis que no sabía estaban vivos, muertos. Claro, cuando llegaron esos nazis en aquel momento a Francia, los retuvieron y mandaron a los hombres a un campo Ujú. Sí. de detención. Ahí estaba mi tío Luis con mi abuelo. A mi tío Claro. Luis le hicieron un casting y se lo llevaron de mano de obra forzosa los nazis. Porque ellos hacían Como un tantos casting en esos otros. momentos. Sí, sí, ¿sabes? sí, hacían Porque una- decían, Claro, a esto los llevo para acá. a esto Hacían los una mando". selección Sí. de claro. sí, sí, Para un trabajos triaje, forzados, claro. Sí, hacían un era un triaje, hombre sí. fuerte, había sido combatiente y todo, Claro. y se lo llevaron
Lo movieron de campo en campo, tuvo que cavar zanjas, supongo enterrar gente, supongo hacer todos esos trabajos. Además era de sol a sol y si te morías, te morías. Y te ¿no? morías. Él Claro. salió con 33 kilos, medía un 83 Guau. y salió Sí. con 33 kilos. Había fotos de él, fue liberado en el Claro. momento en que se liberaron los... Y aparece a principios de los 60 diciendo, hola, soy el tío Luis. Claro, porque ellos... Qué fuerte. Claro, ¿sabes qué pasó? Claro. Que ellos les dijeron que no podían contactar a su familia porque estaba Franco y los podían comprometer Claro. Ay, qué tremendo. cuando Claro. los soltaron. Entonces, él se lo creyó, como muchos otros supongo, llegó a París, trabajó de basurero en la Peugeot, una de estas, una fábrica de estas, y de pronto un día le dijeron, bueno, ya podéis como escribir, ya la cosa está más suave, escribió y claro, se habían ido a Chile. Claro. Claro. Entonces, una carta se quedó perdida, un vecino la vio, le escribió a él, le dijo, no, es que están en Chile. Guau. En el año 61, mis abuelos vuelven a reencontrarse con él aquí y él Guau. llega a Chile en el 63. Se lo llevan a Chile en Guau, el qué 63. fuerte. Qué fuerte la Sí. historia esta también, Sobrevivientes. Pero- supervivientes Sí. y del encuentro. Pero claro, estamos en ese 60 y pico. Sí, en Chile. vamos- Yo vamos- ya estoy temblando, ¿eh? Pero vamos a Chile, donde tu padre se casa con tu madre, y Sí. ubícanos un poco, que nos queda poco tiempo. O sea, Sí. Claro. Nada, súper son- rápido. Se casan, son economistas, son jóvenes, Brillantes. creen en el Claro. proyecto de la Unidad Popular de Allende. Allende. Trabaja, él se pone a trabajar con Allende en una oficina del Banco Central buscando romper un poquito el bloqueo, buscando que gentes, países afines pudieran negociar con Chile porque estaba un poquito bloqueadito, ¿no? Y en eso llega el golpe. Un buen Claro, día. 73. Y tu padre 73. era una persona cercana al presidente. Absolutamente, él trabajaba Claro. para el gobierno. Y fue un diplomático español que maravilloso. Enrique Pérez Hernández Moreno, ¿no? Exacto. El embajador español. El en- embajador español franquista, ese sí Sí. que era franquista, porque Claro. era El 73, colocado, claro. que salvó a tantos, él incluso llegó a ser amigo de Allende, pero salvó a muchos, a Joan Garcés, a cantidad de españoles. Otro español también. Maravilloso, Sí. colaborador que fue de Allende, asistente ¿no? de Allende. De Salvador Sí. Allende. Y a mi padre lo llamó y le dijo, oye Navarro, que estás en la lista. Claro. Circulaban, ¿no? Vete. Ya Sí. los nombres. Mi padre se había dedicado en el momento en el que fue el golpe a sacar gente, a meter gente en ayudar, Sí. Claro. a hacer lo que podía, ¿no? Y en ese momento mi padre le dijo, le dice, tráeme a tu familia, les hago el pasaporte rápido y mañana mismo os meto en un avión y os vais para España. Y dice, no, a mí me han echado de demasiados sitios. O sea, Claro. no, o sea, desde pequeño estoy huyendo, saliendo de aquí y de allá. No, yo voy a salir por mi pie. Mi padre todo chulo. Y en ese el Quijote. momento, el Quijote, claro, el Claro, Quijote claro. rula en la familia, rula en la sangre. Y nada, pues que ese momento dijo, pues 2 días o así apañó todo para que recogiéramos todo y compré unos billetes de autobús, fuimos hasta los Andes, Claro. contándonos que nos íbamos de viaje. Como de excursión. Como de excursión. De ahí un tren hasta Buenos Aires y de ahí un barco. Cuando fuimos a montarnos al autobús, mis abuelas lloraban desconsoladamente. Yo las miraba y decía, ¿por qué están tan tristes si nos vamos de viaje? De ¿no? vacaciones, Sí, sí. ¿no? Claro. Y mi padre le dijo, oye, ¿pero qué hacéis? No, subid, venga, hasta la frontera os llevo. Y les pagó el billete, mis abuelas subieron a la frontera, nos abrazaron fuerte. Yo me acuerdo, mi abuela me abrazaba fuerte, y yo no entendía, ¿no? Ese exceso de emoción, ¿no? Claro. Y Porque era- mi padre nos encubrió de alguna forma Claro. que nos estaban echando del país, ¿no? Qué Y luego fuerte. cuando encajasteis eso fue un trauma, ¿no? Me imagino, decir, no volvemos. Para mí, yo creo que yo aprendí a vivir el día a día. Claro. ¿Sabes? Estas emigraciones a mí me enseñaron que o te quedas en la melancolía, cosa que yo odio, detesto Claro. como motor vital, o vives. Claro. Y lo tomas como Sobrevives. al revés, Y como como un valor, niño ¿no? Casi. sobrevives. Claro. Y Paulina Gálvez luego ha vivido en República Dominicana, Sí. ha vivido en Estados Unidos un montón, donde es una actriz reconocidísima y donde trabaja muchísimo. Se casó en Miami. Se crió en movimiento con un y sigue en cubano, los movimiento. hijos son medio cubanos. O sea, Claro, es que eres es que la no ONU. para. Eres Es la nacional- ONU. De verdad, es que la... Qué fácil para ponerse de acuerdo ella misma con ella misma, ¿no? Sí, sí, Cosa sí, que sí. no pasa en la ONU, ¿no? Estas historias familiares, estas historias personales que resumen muy bien el lazaroso siglo XX que hemos dejado para atrás. Paulina Gálvez, muchísimas gracias por A venirte vosotros. a la Qué radio. gusto Por escucharte. escuchar historias particulares. Nos vemos tomando cañas. Un Venga. beso. Y me ahora. sumo. Venga, Darío, gracias. a volver.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.